Buenas noches, hermanos, amigos. Nos encontramos una vez más por este medio para compartir el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Vamos a seguir en el libro de Marcos, Marcos capítulo 9. Vamos a compartir del versículo 30 al 37, pero antes vamos a hacer un paneo, como siempre digo, por lo que nos venía enseñando el Señor Jesús. Vemos cómo la transfiguración, cómo le mostró a su discípulo la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo, y cómo estaban con él la ley que representaba Moisés, que representaba la ley, y a Elías, que representaba a los profetas, ¿no? Estaban con el Señor Jesús. Después de esto, vemos también cómo el Señor Jesús echa fuera un demonio que los discípulos no podían echarlo fuera, ¿no? Y el 29 nos aclara por qué, ¿no? Por el versículo 9:29 dice: y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor Jesús era un experto en la oración y en el ayuno, porque él estuvo 40 días ayunando en el desierto, y de seguro que tenía una comunión continua con el Padre. Siempre la tuvo, nunca cortó la comunión, nunca dejó de hablar con el Padre, de consultar y de orar al Padre, ¿no? Veníamos viendo cómo en muchas oportunidades el Señor se apartaba para orar con el Padre. Dicho esto, vamos a orar para compartir la porción de la Escritura que nos toca. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, Señor, que se haga patente en nuestra vida, Señor, que podamos escucharla no solo con nuestros oídos, sino con nuestra mente y nuestro corazón. Padre, te pedimos que tú bendigas este momento de principio al fin. Dios, dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer, dice así el versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a su discípulo y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y luego dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hasta acá la palabra, y ahora vamos a ir entendiendo. Versículo 30. Dice: habiendo salido de allí, de la ciudad donde había hecho el último milagro, ¿no? Que había sacado al demonio, al endemoniado, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Acá empieza Jesús la peregrinación hacia la cruz, ¿no? Vamos a decirlo así. Y necesitaba un tiempo con su discípulo para enseñarle muchas cosas. Y no enseñarle solamente con palabras nomás, ¿no? Veíamos viendo cómo el Señor con hechos también enseñaba. Pero él no quería escribir un libro o solamente con letras escribir las enseñanzas y que los discípulos la leyeran y la repasen, sino que él quería que las enseñanzas se escribieran en su corazón, ¿no? Como tiene que hacer la palabra de Dios en nuestra vida, tienen que entrar por nuestros oídos y habitar en nuestro corazón.
Y así, ¿no? No quería que nadie supiese, porque quería un tiempo de intimidad con su discípulo, para dejarle muchas enseñanzas. Una de las cosas que le quería enseñar es lo que vamos a seguir viendo, leyendo, que dice el 31. Porque enseñaba a su discípulo, dice, porque enseñaba a su discípulo, y le decía al Hijo del Hombre, será entregado en manos de hombre, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Vemos en varias oportunidades, ¿no? En varias oportunidades vemos cómo el Señor a esto se lo había manifestado, ¿no? Se lo había manifestado en Mateo 16, 21, lo vemos cómo el Señor le había dicho a su discípulo. En Lucas 2, 4 y 7, 4 al 7, y 24, 7, y vemos también en Mateo 26, 2, ¿no? La expresión el Hijo del Hombre es un título que adoptó Marcos, ¿no? Marcos, el Hijo del Hombre, pero el Señor Jesucristo se autonombró el Hijo del Hombre. Vemos una revelación en el libro de Daniel, Daniel 7, del 11 al 14, vamos a leerlo para entender esta visión que había tenido Daniel. Daniel 7 del 11 al 14 dice así. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mostraron a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos acá cómo Daniel nos muestra en su visión, ¿no? De que había uno como hijo de hombre. Y este era el Señor, ¿no? La figura del Señor Jesucristo, que se acercaba al anciano de día y le daba la autoridad sobre reino, pueblo, todo, y era su reino eterno, eterno para siempre, ¿no? Esto nos quiere decir mucho a nosotros en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor se tituló Hijo de Hombre porque como hombre tuvo que padecer sed, vemos cómo tuvo que padecer hambre y fue tentado por el enemigo en el desierto, pero también vemos cómo el Señor como hombre tuvo que venir a cargar la culpa de nuestros pecados, ¿sí? La culpa de nuestros pecados, ¿no? Tenía que haber ese Dios eterno, ese Dios de gloria, ese Dios que estaba sentado en su trono, vino y se anonadó como hombre para llevar la culpa de nuestros pecados. Y el Señor se titula así porque tuvo que sufrir como hombre el pecado, el castigo, para que nosotros tengamos hoy la posibilidad de reconocerlo como Señor y tener una vida eterna, una eternidad junto al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros, dice la palabra, que nos descarriamos. Todos nos descarriamos como ovejas. Todo, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6 dice lo mismo. Romanos 3:12 dice exactamente lo mismo, que todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles. Éramos incapaces, somos incapaces de por nuestros propios medios buscar de Dios. Por eso el título del Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a ser muerto, pero al tercer día
resucitado. Esto es lo que nos tiene que quedar a nosotros en claro, que el Señor, más allá de que murió en la cruz, más allá que pasó por el lazo de la muerte, al tercer día resucitó. La muerte no lo pudo retener, no lo pudo retener. Por eso es que hoy nosotros tenemos, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, tenemos entrada al reino y la resurrección a su reino. Pero tenemos que entender primero de que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no venimos en humildad al Señor Jesucristo, no vamos a poder tener esa entrada gloriosa en el reino de Dios. Esto le quería enseñar a su discípulo, de que el Hijo del Hombre iba a venir a padecer. Y después dice, el 32 dice, pero ellos no entendieron la palabra y tenían miedo de preguntarle. Acá también un poco, ¿no? Lo veía para mí, ¿no? Veo como yo no quisiera entender, no entraría en mi cabeza, ¿no? De que un Dios, esperamos tanto tiempo un Mesías, un libertador, tanto tiempo esperando a la persona que nos iba a liberar de la opresión de los pueblos, de las naciones, ¿no? En este caso era el Imperio Romano, estaba haciendo, era el que tenía dominio sobre el pueblo judío, y irrumpió en la historia el Mesías. El Mesías prometido irrumpió en la historia y estaba con ellos y se había manifestado, y él mismo manifestaba que iba a morir. ¿Y de qué manera iba a morir, no? En varias oportunidades le manifestó de qué manera iba a morir, dando a entender de que iba a ser crucificado, ¿no? En una le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿no? Para que todo aquel que le vea sea salvo. Y en esa muerte iba a ser la muerte de cruz. Entonces yo me pondría un ratito en los zapatos de los discípulos y pensaría de cómo ese Mesías prometido que me tenía que liberar de la opresión del Imperio Romano iba a ir a morir de tal manera, ¿no? Entonces era como que yo me quisiera desentender por lo menos de esa declaración que hizo el Señor Jesucristo. Y vemos acá que dice, no lo entendían, no quisieron entender la magnitud de lo que iba a pasar el Señor Jesucristo, ¿no? Y dice que tenían miedo de preguntarle. El temor es decir, quizás hasta de llegar a la sorpresa de que sí, que realmente el Señor Jesús iba a pasar por ese lazo, y el Mesías iba a morir en la cruz, ¿no? Ese Mesías que tenía que venir a liberarlo, iba a morir como un malhechor, porque dicen que la crucifixión era para los malhechores, para los asesinos, para todos aquellos que se hallaban culpables de delitos extremadamente graves, ¿no? Pero vamos a entendiendo esto, que también vemos que el Señor nos quiere mostrar toda la verdad, ¿no? Y que por medio de esa muerte y crucifixión, por medio de la resurrección también, nosotros conozcamos al Dios verdadero, a ese Dios que tiene poder para levantar a la gente de entre los muertos, ¿no? Como lo hizo el Señor Jesús con Lázaro, así hizo Dios con el Hijo, lo resucitó al tercer día. Y el Señor Jesucristo vino a mostrarnos a ese Dios que tiene ese poder. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, lo que nos quiere enseñar Jesús. Que más allá de que Él pase por el lazo de la muerte, que más allá de que haya sido sepultado, resucitó y nos mostró a ese Dios poderoso, a ese Dios
que todo lo puede, y a Jesucristo el Hijo, que vino a ser el puente para que nosotros podamos llegar al Padre. Dice que nadie va al Padre si no es por Él, ¿no? Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí, por el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 33. Y llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y acá también otra cosa para empezar. Vemos cómo llega a la ciudad donde había como establecido el comienzo de su ministerio en Capernaum, ¿no? Como en Capernaum era como que tenía su base, ¿no? Y llega ahí y dice, y estuvo en casa. Lo que da a entender es que estuvo en la casa de quién era el que relataba este evangelio, Pedro. Entonces da a entender que estaba en la casa de Pedro, ¿no? Dice también, ¿qué disputabais entre vosotros, no? Seguramente que no era lo que el Señor le había declarado anteriormente en el camino, porque si no hubiese sido claro y el Señor le hubiese dicho, si no entienden lo que le dije, se lo explico. Era por otro lado, ¿no? La cosa venía por otro lado. Lo que le venía, lo que disputaban en el camino no era exactamente que el Señor le había enseñado de que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. El 34, más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién sería el mayor, quién había de ser el mayor, ¿no? Y acá también vamos a empezar a ver, ¿no? Los discípulos conscientes de que no disputaban entre ellos los que el Señor le había enseñado en el camino, sino que estaban disputando entre ellos quién sería el mayor, cuando el Señor hace la pregunta, callaron, ¿no? Callaron. Y esto nos da a entender también de que esto nos da a entender de que nosotros no debemos buscar ni privilegios, ni galardones, ni siquiera estatus delante de Dios, ¿no? No debemos ver en qué posición nos va a poner el Señor según como nosotros obremos, ¿no? Sino también que vemos también que en uno de los relatos, en relato de otro evangelio, vemos que hasta una de las madres de dos discípulos interceden para que el Señor le conceda un lugar de privilegio a sus hijos, ¿no? Esto lo encontramos en Mateo 20, 20, 21. Mateo 20, 20 y 21. De cómo la madre de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, ¿no? Va a interceder por sus hijos para que tengan un lugar de privilegio, que sus hijos se sentaran a un lado y al otro cuando el Señor venga en su reino. Nosotros, es increíble pensar que qué recompensa podemos llegar a tener nosotros, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que es ponernos a disposición del Señor Jesús, es decir, ser servidores de Dios, y Dios dará conforme a su voluntad nuestros premios, ¿no? Dice que todos vamos a recibir corona, pero no todos vamos a tener un lugar o una corona de privilegio. Dice que esa corona después se la vamos a dar al Señor, porque el Señor es el que se lleva toda la gloria en esta vida, ¿no? Que llevamos como creyente. No es que nosotros nos vamos a gloriar porque hicimos más o menos que otra persona. Esta situación es como que se venía dando los 12 discípulos fueron enviados y le dio autoridad al Señor. Después, bueno, vinieron, se alimentaron
a 5.000, a 4.000 y el Señor hizo los milagros, pero ellos se habrán quedado con eso de cómo obraron conforme a lo que el Señor los mandó, ¿no? De que echaran fuera demonios, que sanaran enfermos. Entonces quizás en su mente dirían que por haber hecho tal o cual cosa deberían tener un lugar, una posición más elevada que el otro, ¿no? Y vemos que no es así. Vemos que no es así. Voy a leerle un versículo, Mateo 25-23. Mateo 25-23 dice, y el Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acá lo que el Señor premia es la fidelidad. Dice, buen siervo fiel. Dice que el Señor le premió a este siervo la fidelidad. No si había obrado quizás en muchísimas cosas o había hecho muchas obras, sino que fue fiel al Señor, fiel a la palabra del Señor. No como el otro que dijo, conozco que eres un Señor duro que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste y le entrega lo que le dio, nada más. ¿No? Hay que confiar, hay que poner el talento que el Señor nos dio a disposición del Señor y Él va a obrar conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Acá es como que también el Señor los reta, ¿no? Primero le dice, entonces Él se sentó. Era una costumbre de los maestros, de los rabinos, era de sentarse y para enseñar sentarse. Era como que lo que iba a enseñar iba a ser extenso y necesitaba estar cómodo para enseñar, ¿no? Pero es increíble también lo llamó a los 12. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía de lo que venían discutiendo, ¿no? Como el Señor conoce el corazón y los pensamientos del hombre, dice que Él no necesita testimonio del hombre porque Él ya sabe lo que hay en el hombre. Él ya conocía que sus discípulos discutían, no por lo que le había enseñado, sino por otra cosa. Y acá lo declara, ¿no? Se lo declara abiertamente y le dice, ustedes quieren ser mayor. Uno de ustedes quiere ser mayor que el otro, ¿no? Entonces, para ser mayor que el otro, primero le dice, el primero será el postrero de todos y el servidor de todo. Quiere decir que el primero va a ser como último y va a servir a todos, ¿no? Que acá dice, y el servidor de todo, y va a servir a todos. También nos enseña que nosotros no tenemos que correr. Pablo, en una de las cosas, dice, nosotros no tenemos que correr esta carrera viendo qué galardones podemos tener o qué premios nos tenemos que tener, ¿no? Corintios, 1 Corintios 9:22. 1 Corintios 9:22. Segunda de Corintios 9:22. No. 1 Corintios era. Perdón. 1 Corintios 9:22.
No, se me fue. Ah, 9:24. 9:24. Pablo dice así: ¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por eso es lo que tenemos que esforzarnos, y no esforzarnos para ser más o querer ser mayor que el otro. Debemos esforzarnos para recibir una corona incorruptible, algo que no se corrompe, no se desvanece ni nada. Sabemos que en este mundo todos corren tras una corona que al tiempo perece, al tiempo se destruye. Nosotros tenemos que correr por la corona que es incorruptible. Así nos decía Pablo, ¿no? Vemos también en el versículo este que dice, la frase 60, bueno, está. Sin duda, bueno, la frase B que vemos que dice, si alguno quiere ser el primero, sin duda, no hay duda de que uno quería ser mayor que el otro, ¿no? Uno quería tener autoridad sobre vendrían a ser ya sus hermanos, ¿no? En el Señor, siempre buscando querer ser un poco más que el hermano, ¿no? Y el Señor nos dice que no debería ser así. Y el primero será postrero, ¿no? El primero será postrero y servidor de todo. Esta frase la encontramos en Mateo 10:31, Marcos 10:43-45 y Mateo 19:30. Pero hay una historia en Mateo 20, del 1 al 16, que es impactante, que la verdad que es ahí donde el Señor le pone el freno, como quien dice, le pone el freno de mano a todo y dice, no, pará. Yo combine con cada uno de ustedes un denario al día, ¿no? Y es eso lo que el Señor nos quiere enseñar, que la misma paga que fue para el primero va a ser para el otro. El tema es que pongamos nuestra vida al servicio del Señor. ¿Cuándo nos llamó? Nos llamó primero, nos llamó a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima. Él convino con nosotros una sola paga, ¿no? Al primero un denario, al último, al que llamó último, un denario. Y él dice que es generoso con todo lo que llama, ¿no? Eso es lo que tenemos que esperar recibir del Señor. La generosidad que tenemos que esperar recibir del Señor es no querer llevarnos un galardón, querer llevarnos un premio, un regalo, querer llevarnos algo, cuando el Señor lo que tiene para nosotros todos los días de nuestra vida es misericordia, amor, paz. Él nos da su benignidad, su bondad. Él nos aumenta la fe cuando nos hace falta. A eso es lo que tenemos que apuntar nosotros en nuestra vida. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio y dijo, y tomándole en sus brazos, le dijo. Y acá vamos a ver la figura, ¿no? De que toma a un niño, a un niño y lo pone en medio de ellos, ¿no? También tenemos que entender, acá vamos a ir viendo, en este caso es un niño literal, toma una criatura. Se ve que en la casa donde posaba había niños, no se sabe, la Biblia no nos enseña si eran los hijos de Pedro o si había niños por algunos familiares o algo. Algunos comentaristas dicen que Pedro tenía hijos y que eran los que estaban en este momento en la casa, ¿no? Pero es increíble de cómo toma a este niño, ¿no? De cómo lo toma y lo pone en medio. Y después se lo toma en sus brazos.
lo toma en su brazo y da un ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que nosotros como niño, como niño necesitamos venir al Señor Jesús y que nos tome en sus brazos y que seamos ejemplo para aquellos, ¿no? Porque acá toma al niño para dar un ejemplo. Ahora que nosotros vengamos a Jesús y podamos estar en sus brazos para que nos tome como ejemplo también, para poder enseñar a otros, ¿no? Y tener esa inocencia de niño de que vino y se quedó allí y se dejó tomar por el Señor Jesús para enseñarle algo a su discípulo. Y también, ¿no? De cómo venir, también nos enseña esta enseñanza, ¿no? Que agarra a este niño, nos enseña de que podemos venir confiadamente, que podemos venir confiados. Si vos escuchaste por primera vez el mensaje, dejate llevar por la palabra de Dios, vení a Él, deja que Él te tome en sus brazos para que puedas estar con Él tranquilo, reposadamente, ¿no? Como vemos también, ¿no? Como uno de sus discípulos más adelante, en Juan 13, 23 al 25, cómo nos enseña que estaba recostado sobre Jesús, ¿no? Recostado sobre el pecho de Jesús, es decir, reposaba tranquilamente porque tenía al Señor de la gloria que lo estaba cuidando. Nosotros tenemos que venir a Él como un niño y dejarnos tomar por Él en sus brazos y que Él sea el que nos ayude en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas veces venimos al Señor con un montón de problemas, y necesitamos de Él, y necesitamos el amor de un Padre que quizás no tuvimos, o necesitamos el amor desmedido que tiene Dios para nuestra vida, el cual cura todas nuestras heridas, ¿no? El versículo 37, para ir cerrando, dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor no está diciendo a un niño en el sentido figurado, literal, que estamos viendo acá, cuando dice el que recibe en mi nombre a un niño como este, está diciendo que aquellos que depositan la fe por primera vez en Jesús, esos niños, pequeños niños espirituales, nosotros que somos más maduros, tenemos que recibirlo como ese niño, como esa criatura recién nacida, y empezar a darle, como dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, la cual dice es para salvación, ¿no? La cual es para salvación. Después sabemos que una vez que recibimos a ese niño, dice, no le recibimos a él, sino que recibimos a Jesús, ¿no? Y si recibimos a Jesús, recibimos también al que le envió, que es el Padre. Sabemos también que el Señor, por medio de esto, por medio de estos niños, por medio de estos apóstoles, por medio del Espíritu Santo, da dones en la iglesia, da dones, ¿no? Es decir, cada uno usa un don para edificar a la iglesia, ¿no? Muchos tienen el don de predicador, muchos tienen el don de misericordia, el don de maestro, el don de pastor, y eso lo tenemos que usar ¿para qué? Para cuando vengan estos niños espirituales, poder darle la leche espiritual no adulterada, ¿no? Efesios 4:8 nos dice, para ir cerrando esta idea, Efesios 4:8 nos dice,
Por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y uno de los dones que Dios es el don del Espíritu Santo. Después da otros dones que son para edificación de la iglesia, ¿no? Eso nos dice 1 Corintios 14:2 y vamos a cerrar con este versículo. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla, el que habla en lengua no habla del Espíritu, no, no, seguro que es, estaba antes. Primera Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, dice, procurad, buscad en ellos para edificación de la iglesia. Esto es lo que quiere el Señor, ¿no? Que no discutamos entre nosotros qué recibiremos, qué mayor recompensa tendremos o en qué estatus tendremos delante del Señor cuando lleguemos a su gloria, sino que busquemos los dones para edificar el cuerpo de Cristo. Que busquemos en todo tiempo buscar y creer como niños, ¿no? Dice, aquel que recibe a un niño como este, o que se hace como un niño, él va a obrar en nuestra vida de modo que podamos entender de que delante del Señor somos solamente siervos, servidores de Él, que tenemos que buscar el servicio y Él, por misericordia, por bondad, nos va a dar esas coronas de recompensa, que después se la vamos a entregar a Él, y que la gloria siempre tiene que ser del Señor. En este caso los discípulos quizás no entendieron lo que el Señor les quería decir por el hecho de que iba a morir, de que iba a ser necesario de que Él muera. ¿Por qué? Porque si no nosotros hoy no tendríamos esperanza. Si el Señor no hubiese muerto en la cruz, nosotros hoy no tendríamos esperanza, y hoy tenemos esperanza de que Él resucitó y está vivo en los cielos, y esa esperanza te la queremos compartir a vos que estás escuchando, de que vengas al Señor, que deposites tu fe en Él y que entienda de que Él resucitó y que Él está vivo y que Él tiene Él tiene algo preparado para vos. Él tiene cosas que quizás nosotros no entendemos en este momento. No me sale la palabra, pero quiero que entiendas que si venís al Señor vas a encontrar un motivo para tu vida, un motivo para vivir, un motivo para que puedas encontrar nuevamente la felicidad que habías perdido. Porque este mundo te da paz, pero el Señor te da una paz que sobrepasa este mundo y sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que quería compartirle en esta noche, y quiero que el Señor lo bendiga grandemente, y le agradezco porque nuevamente podemos abrir la palabra de Dios libremente y poderla compartir. Oramos para terminar. Padre amado, bendito Dios, Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, porque sabemos que tú obras en nuestras vidas, Señor, que tú tienes un propósito, Señor, que era la palabra que no me salía. Tú tienes un propósito para cada ser humano, Señor, y todo aquel que deposita la fe en ti, Señor, ese propósito se hace verdad, Señor, porque tú eres verdad. Gracias a Dios porque tu palabra nos convenció en algún tiempo y hemos podido depositar nuestra fe en ti. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, y te pedimos que bendiga a cada oyente, a cada hermano, y que tu palabra lo esté edificando. En el nombre del Señor Jesús. Amén.